Muy bien, ¿qué tal, gente? Hoy continuamos con nuestras charlas y vamos a hablar de un tema bastante delicado pero bastante importante que debemos tener muy en cuenta para reconocer situaciones que se nos podrían complicar en montaña, ya sea con nosotros mismos o con nuestros compañeros. Quiero comenzar esta primera parte mencionando lo siguiente, que para empezar, el tener algún síntoma de algún malestar en montaña no es signo, no es símbolo, no representa tu debilidad. Como hablamos en una conferencia anterior, en una exposición anterior, el cuerpo reacciona de manera muy diferente a la hipoxia, ¿sí? A la altura. Entonces, si tienes síntomas, ya sea de dolor de cabeza, fatiga, etcétera, coméntalo siempre con tus compañeros, ¿ok? Para que todos sepan cómo está progresando eso. Si ese dolor de cabeza, por ejemplo, se va incrementando o va desapareciendo. Pero es importante saberlo. En montaña no existen los héroes. Los héroes terminan pasándola muy mal, pero no solamente ellos mismos, sino a su compañero o a los compañeros del equipo. Entonces, siempre es bueno comunicarse. Entonces, teniendo ese pequeño marco, vamos a conversar sobre lo que viene. A ver, hipoxia. La sesión anterior conversamos acerca de la hipoxia también. ¿Y cómo podríamos definir la hipoxia? Pues muy simple. Voy a hacerlo bien concreto para que nos quede claro. Es la disminución de oxígeno a nivel sistémico. Es decir, que nuestro cuerpo funciona a cierta presión de oxígeno en la atmósfera, pero que cuando estamos a cierta altitud, esta presión disminuye y eso lleva a una serie de mecanismos que el cuerpo va a buscar compensar. Esa disminución es la que se conoce como hipoxia, ¿correcto? Y esto nos lleva, en muchos casos, cuando el cuerpo no reacciona de la manera más eficiente, nos lleva a patologías, siendo las más frecuentes que todos hemos sufrido y el que no ha ido es muy probable que la pase, es el mal agudo de montaña. Conocido en este lado del planeta, en Perú, el uso regional o local es el soroche. ¿Correcto? Que es básicamente el conjunto de síntomas que justamente se deben a estar expuestos a la hipoxia y que el cuerpo no reacciona de la manera adecuada y se producen estos síntomas. Y pueden ser síntomas desde los más leves hasta síntomas que pueden ser muy graves. Dentro de los leves y recurrentes, los que siempre vamos a sentir, he distinguido en dos, en signos y síntomas, y me detengo acá para explicar por qué la diferencia. Signos se refiere a lo que ves, un síntoma se refiere a lo que sientes. Muchas veces el dolor de cabeza tú no lo ves, ¿ya? La fatiga y todo lo que ves en la lista no se ve. Sin embargo, hay cosas que tú sí vas a poder ver. Y aquí viene justamente esa parte de la comunicación y de la experiencia de la persona que va a liderar el equipo. Porque si no es capaz de lograr conocer la información de la parte de los síntomas, de la sintomatología en los compañeros, va a obviar información y puede estar sobreexigiendo al compañero y puede derivar eso de un accidente en la persona. Lo que sí podemos ver, por ejemplo, en los signos es la cianosis. Es la coloración morada que se presenta en el cuerpo, principalmente en los labios o uñas. Eso se debe a una falta de oxigenación en esas zonas que se nota con más frecuencia. Por lo general tiende a mejorar con el paso del movimiento y con el paso de las horas. Pero en caso prevalezca esto, ya hay que buscar en medidas diferentes para atender a esa persona. La más importante, bajarlo. Los síntomas que alguna vez todos hemos pasado, la cefalea, el dolor de cabeza, que se asemejan mucho al tipo dolor de cabeza por migraña. Malestares gastrointestinales, desde la flatulencia hasta la pesadez al comer o hasta la inapetencia. También es parte de la sintomatología del mal agudo de montaña. La fatiga o debilidad, a diferencia de aquí que podíamos correr 100 metros, allá moverse 100 metros en altura puede que nos cueste mucho más. En algunos casos se presentan mareos, también vértigo, alteraciones en el sueño, definitivamente uno quiere dormir, en la noche está en la carpa y no puede conciliar el sueño. O si duermes unos 3 minutos, te despiertas 2 horas y de ahí vuelves a dormir, te vuelves a despertar o simplemente no duermes. Ya sea porque no puedes dormir o ya sea por el dolor de cabeza también. Y las náuseas, definitivamente. Y en otros casos también vómitos, que es algo que siempre vamos a ver, incluso hemos pasado, como les decía. Dentro
de las situaciones de nivel moderado que nos se pueden presentar con este mal agudo de montaña, tenemos el conjunto denominado como alteraciones mentales. El letargo es esta pesadez al momento de caminar. Y han visto seguramente a personas que caminan y están medio desorientadas, confundidas y etc. En este aspecto es importante, y nuevamente recalco la experiencia de los miembros del equipo y sobre todo la persona que va a liderar esta expedición, que es importante el diálogo, no tanto para pasar el rato, que también es muy divertido y muy ameno, ¿no? Sino para poder conocer cómo la persona puede desarrollar una idea, un concepto, un recuerdo. Y en función a ello tú sabes qué tan lúcido está. Entonces, si llegamos a ver una persona comienza a perder la conciencia, tú la ves caminando y empiezas a hablarle, o estás sentado y te pones a hablar a esa persona y no respondes como si se fuera, como si estuviera durmiendo con los ojos abiertos, ¿ya? Incluso cuando comienza a alucinar, desde te dice, oye, he visto tal cosa, o te empieza a hablar, dar información o relatar cosas de su vida que tú sabes que no son las correctas, que te dice que tiene un hijo, que vive en otro país, pero tú sabes que esa persona no tiene hijos, pero te empieza a relatar cosas, entonces estamos entrando en esta parte de alucinaciones. Y si esto continúa, pues puede que la persona se desmaye y caiga en un coma. El objetivo es llegar a evitar eso, porque cuando ya ocurrió eso, ya la cosa ha sido bastante peligrosa y ha sido bastante gradual. La ataxia tiene que ver a los movimientos. Cuando la persona, tú le dices que camine, empieza a caminar, empieza a tambalear. No dibuja una línea, sino se va por donde puede. Y obviamente va a tener muchas caídas en el suelo y para cuando se ponga de pie va a ser bien difícil. Esto se ve muy frecuentemente. Y parestesias nos referimos a la alteración de la sensibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, cuando sientes como pequeños hincones en las piernas o en los brazos o en las manos después de un esfuerzo, ¿ya? Esto es parte justamente de estas parestesias. En algunos casos se presentan entumecimientos. Y relacionado a ello está lo que se conoce como la eritrocitosis, conocido también como la policitemia vera o poliglobulia. Ustedes han visto cuando les ha tocado ir a montaña, las personas del campo, sus manos están bien hinchadas, ¿no? Que parecen como si fueran dedos bien gruesos, ¿ya? Eso se debe a que debido a que están mucho tiempo en la altura, se produce, perdón, mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, y a su vez la sangre se vuelve más viscosa. Entonces, esa es la causa de que justamente estos tejidos comiencen a ensancharse. Cuando nosotros vamos a montaña también sufrimos estas modificaciones, solo que de manera más transitoria. Es decir, nosotros bajamos a ciudad y desaparece. ¿Ya? No lo tenemos. Y también desaparece la forma de las manos, la coloración también que se presenta. ¿Ya? Entonces, son esas tres, en las partes moderadas que debemos tener en cuenta, que nos están diciendo, nos están dando información de cómo la persona está respondiendo a la altura. Si vemos que cuanto más acumule de estos síntomas o signos, entonces mayor probabilidad hay que la persona pueda sufrir después algún tipo de accidente y el objetivo es evitar todo ello. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Una mano más hinchada, una coloración medio rosácea o incluso hasta más oscura se pone la mano, ¿ya? A diferencia de una mano normal. Y aquí mucha atención. Mucha de la bibliografía, de la información científica que hay sobre estas patologías es que consideran a los edemas como una consecuencia del mal agudo de montaña. Lo establecen muchas veces como una secuencia. Y es por ello que les mencionaba anteriormente que es necesario tener muy en cuenta cómo va progresando o no cada uno de estos síntomas y signos. Uno de los principales que vamos a observar o que se van a presentar en montaña y de manera frecuente son los edemas pulmonares. A menudo estos edemas pulmonares son causados por una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando el corazón no es capaz de bombear sangre de manera eficiente, esta se puede represar, almacenar en las venas que llevan sangre a través de los pulmones. Y a medida que la presión de esta sangre se incrementa, ese líquido es empujado hacia los espacios del aire, es decir, cuando ocurren los pulmones, en los alvéolos.
Y este líquido reduce el movimiento normal del oxígeno a través de los pulmones, lo que dificulta el intercambio gaseoso y las complicaciones para respirar. Entonces, esto básicamente es lo que representa esta imagen que están viendo a continuación, cómo se va congestionando, va invadiendo el espacio de los alvéolos e impide la respiración. Y comienza a generarse este edema pulmonar. Eh, Tengan en cuenta algo, que los edemas suelen ser irreversibles. Si la persona sobrevive a un edema, es probable que queden secuelas. ¿Cómo podemos diferenciar los signos y síntomas en un edema pulmonar? Y hay que estar, insisto, con mucha atención, con mucha eh, conciencia de lo que uno está observando y sintiendo. Dificultad para respirar después de un esfuerzo, incluso esa dificultad cuando está en reposo, ¿ya? Se presenta tos constante, incluso en algunos casos hasta una pequeña crepitación, es decir, hay un ruido en los pulmones que se presenta. Claro, quizás no lo podamos ver o escuchar porque habría que auscultar a la persona y quitarle el polo, quizás un poco complicado en las condiciones en las que estamos. Dificultad para caminar en subida y en llano, debido a la fatiga o debido simplemente a que no puede respirar bien. Se presentan fiebre también, la fatiga que ya les había mencionado. Y esta tos, cuando se complica más, va a comenzar a botar un esputo. Y este esputo, si tiene una coloración rosada, definitivamente ya las cosas están muy complejas. Hay que bajarlo, hay que evacuar a esa persona para que no se complique más. Por lo general, hay que evitar llegar a ese punto. El latido, las pulsaciones comienzan a ser irregulares e incrementarse. Por un momento están muy rápidas, en un momento están lentas, estando la persona en reposo. Empieza a haber malestar en la zona del pecho y los dolores de cabeza que siempre acompañan estos síntomas. Entonces, los edemas pulmonares suelen pasar y ojo, por favor, tengan muy en cuenta, ningún edema es fulminante, es decir, no es que diste 10 pasos y te dio un edema y moriste, no, son progresivos. Pero, y repito una vez más y que sea el mensaje uno de los mensajes de esta noche, que la persona que lidera el equipo, los compañeros que van a esta salida, deben tener la suficiente experiencia y conocimiento para poder romper esta cadena desde síntomas y signos y no llegar a una desgracia. Y repito, si tienes alguno de estos, no es debilidad. Tú no eres débil porque te dolió la cabeza, porque te empezó a sonar el pecho, no, no es tu debilidad, simplemente es tu cuerpo que ha reaccionado ante ese estímulo y quizás ha sido demasiado fuerte. Y es momento de hablar, decirlo desde antes para poder evacuar y tomar las acciones necesarias. El edema cerebral la literatura quizás en muchos casos no es tan contundente en cuanto a cuáles son los mecanismos fisiológicos reales que se pueden producir, pero básicamente podemos definir un edema cerebral como la acumulación de líquido en los espacios intra y extracelulares del cerebro. Es decir, todo lo que están viendo en imágenes se llena de líquidos. Y este líquido hace que se incremente la presión dentro del cráneo y esto empieza a generar los malestares y la muerte. Se aprieta tanto a sí mismo el cerebro que empieza a interrumpir su propio funcionamiento y puede generar la muerte. Signos y síntomas. Dolor de cabeza muy intenso, muy intenso, marcadamente intenso. Cuando ves que alguien tiene una convulsión, evacuarlo. No es que, uy, no, ya se va a mejorar. No, señores. Convulsiones, sáquenlo. Bájenlo de una vez. Y tienen que evacuarlo lo más rápido posible. Las náuseas también se presentan, por eso les decía que se mezclan con lo de mal agudo de montaña y por eso la literatura considera los edemas como consecuencias o como escalas dentro de la misma patología. Somnolencia, lo mismo que hablamos. Dolor o rigidez en el cuello, hay que estar atento a esos detalles. Alteraciones en la visión, que no ve bien o ve doble o se oscurece todo. Es importante tener en cuenta ello también. Los dolores de cabeza, igual, presentes en ambos casos. Poliuria se refiere al incremento de la cantidad y frecuencia de ir a miccionar. Y también se presenta una hipertensión, ya la presión arterial se incrementa más de lo normal,
También la frecuencia cardíaca baja por menos de 60 pulsaciones por minuto. Fiebre que no es causada por ningún tipo de infección. También se presenta. Y los vómitos constantes. Entonces, nos damos cuenta que entre los dos edemas, incluso con ciertos signos y síntomas del mal agudo de montaña, son recurrentes. ¿Ya? Porque puede haber poliuria y no necesariamente te va a llevar un edema. Pero el conjunto de todos estos signos y síntomas podrían desencadenar un edema. Y hay que estar muy, muy atentos, chicos. Y ojo, no se da el caso en que tú dices, yo voy desde hace 10 años, voy a la montaña, yo he subido a 5000, nunca me ha pasado nada y nunca me va a pasar nada. Jamás digan eso, muchachos. Cuando vamos a montaña, nos las estamos jugando cada vez. Por eso es importante cada uno observarse a sí mismo y observar al compañero. Es importante para prevenir. ¿Y en qué contexto? En este contexto. El conocido, el famoso LOTEP. Tenemos que identificar si uno está lúcido, está orientado en tiempo, espacio y persona. Conversando con el compañero, cuando te pregunten si tú cumples con todas estas características, con estas condiciones, podemos saber que estás dentro de entre comillas, vamos a decirlo, lo normal, lo convencional, ¿correcto? Entonces, si tú te das cuenta que falla alguno de estos temas, la persona ya está padeciendo algunas de estas patologías a un nivel que puede ser progresivo y que es necesario tomar acciones de inmediato, ¿ya? Por ello es muy importante la comunicación entre todos, repito, tener mal de altura, tener alguno de estos síntomas y signos que hemos conversado no es debilidad, es simplemente tu cuerpo que siempre va a responder de manera diferente. Conforme pasen los años, nuestro comportamiento a la altitud es diferente, señores. No es lo mismo que cuando tú estabas con 20 años que cuando tengas 80 años. El comportamiento y la respuesta es muy, muy diferente siempre. Muy bien, señores. Espero que esta información haya servido de algo, les haya servido para poder entender un poco más o por lo menos llamar la atención y poder investigar más sobre estos temas. Si tienen preguntas, consultas, por favor háganoslo saber, ya sea por este comentario, o puedes escribirnos por WhatsApp, por correo, por el medio que te sientas más cómodo. Nosotros vamos a buscar responderte porque nos interesa que haya más conocimiento sobre estos temas para poder comportarnos mejor en montaña para poder tomar las decisiones correctas en montaña. Próximamente vamos a estar invitándolos a que nos den nuevas ideas de qué temas tocar en estas conferencias, en estas pequeñas charlas que les damos a ustedes. Y de momento eso ha sido todo por el día de hoy. Sigan pasando una buena semana y nos vemos muy pronto. Gracias.